En el libro dices que el 9 corazón de la tierra es Voluntiku, así se dice, Olontiku. Voluntiku, y que, bueno, esto es el espíritu de la tierra, ¿no? ¿Me puedes compartir por qué le has titulado tu libro de acuerdo a este espíritu y si tiene otro significado aparte de eso? Ok. Eh, el nueve corazón de la tierra, el Olontiku, es porque es nuestra conexión con la naturaleza, pero también con el inframundo, con la muerte. Entonces, en este momento que estamos viviendo, necesitamos renacer. Y si queremos renacer, necesitamos entender el nueve corazón de la tierra, necesitamos entender el Bolón-Tikú, necesitamos la sacudida que nos lleve a morir a lo que fuimos para entonces renacer. ¿Por qué? Porque el conocimiento a medias nos puede hacer pensar que únicamente hay que perder el yo, perder lo que llaman el ego. Hay que perder el ego. Para el mesoamericano esa es la mitad del trabajo. Una vez que ya te deshiciste, tienes que saber construirte, reconstruirte. Ahora te vas a formar un rostro y un corazón a conciencia, a voluntad. Entonces, le llamo nueve corazón de la tierra, primero que nada porque mi conocimiento, mi camino inicia con el Bolonticú. No tiene que, cuando tú subes en el árbol, cuando tú trepas el árbol cósmico, tienes que empezar por la raíz, tienes que empezar por el inframundo. Por eso los gemelos guerreros bajan al inframundo y ahí surge el sol y la luna. Por eso Quetzalcóatl baja al inframundo por los huesos para formar al ser humano, que tenemos que iniciar de abajo y de abajo podemos subir. Entonces tenía que ser así, tenía que ser nueve corazón de la tierra, porque el nombre completo es nueve corazón de la tierra, el renacimiento del espíritu, porque necesita renacer no nada más un espíritu en nosotros, sino necesita renacer el espíritu de la tierra, Mm, la espiritualidad de la tierra. Por eso se llama así el libro. hermoso, me encanta. Regresando al tema de que me contabas sobre que fuiste testigo viendo a tu maestro manipular energías, los elementos, el viento, em, hasta cosas que aparecían en el fuego. Esto también es parte de tu entrenamiento como Ahmed. Él te enseña cómo hacer eso. Eh, vuelvo a ese punto donde no te enseña, haz esto y esto para que pase esto, no, Ya. sino que tú cuando conectas y practicas y ves que resulta, ya sabes que aprendiste. Cuando yo hago mis ceremonias y hago mi rezo para ofrendar mi sacá y me responde el viento, yo sé que estoy conectado. Cuando yo me siento conectado, tengo respuesta. Entonces, Ya. uno va entrenándose en su práctica. Todo tiene que ver con la práctica. Cuando hacemos un fuego sagrado, si yo veo que en mi conexión, yo tengo que ser ese fuego. Yo tengo que saber cómo respirar para hacer ese fuego. Entonces no es que yo esté manipulando al fuego, sino que yo soy ese fuego. El fuego y yo estamos conectados. Y que no es espiritual, pero no es espiritual, es realidad. Ese fuego somos nosotros. El aire, la tierra, el agua,
Estamos ahí conectados. Y entre más uno lo practica, más te va respondiendo los elementos, más te va escuchando el cosmos. Cuando pides cosas, cuando haces trabajos y se mueve la energía o resulta lo que pides, estás conectando. Como te dije, mi maestro va a ser mi maestro hasta el momento, bueno, para siempre, hasta el momento que trascienda, pero para siempre, porque también cuando muere un Ahmed no muere como un hombre normal. Un Ahmed se vuelve una fuerza. Y entonces cuando no esté aquí mi maestro, se podrá invocar en un fuego, en una ceremonia. Entonces, el, con toda humildad te digo que el nivel del maestro a mí todavía me falta mucho. Yo sé hacer ceremonias, pero yo sé que aún no puedo hacer un chachac, Es decir, bajar la lluvia. baja la lluvia. Ujú. Sé hablar con el fuego, puedo ofrendar, me responde el viento. La conexión que tengo con el viento, igual por mi manahual, está ahí. Ujú. En las oraciones siempre está ahí presente, chifla, se siente. Pero la ceremonia de Chachac, aparte de que es una ceremonia grande, muy complicada, tiene muchos rezos y necesita mucha gente, esa concentración y esa fuerza que tiene el maestro para bajar la lluvia, yo sé que aún yo no la tengo, Ujú. porque esto uno va subiendo, va escalando. En verdad el conocimiento nunca termina, siempre va evolucionando. Pero también te digo que cuando sienta la conexión y sepa que tengo la concentración para bajar la lluvia, va a bajar, porque uno aprende a conocer la conexión con los elementos. Eso mismo te iba a preguntar. Yo cuando, como hace unos 10 años, yo sentía como que yo tengo una conexión a los elementos, pero nadie nunca me enseñó eso. Y yo no vi ningún maestro bajar la lluvia, nada de eso, pero yo intuitivamente sé que los elementos están dentro de mí, yo tengo alguna conexión con ellos, yo puedo hablar con el agua, cosas Mm, así. Si alguien quiere comenzar, digamos, a practicar, iniciar esa conexión con los elementos, ujú, eh, ¿qué sugerirías? O sea, como si tienen, digamos, un altar o ellos rezan o algo, ¿cómo podemos nosotros conectarnos más con las conciencias, los elementos, las conciencias de los elementos y como vos explicas, es como unir nuestra vibración con esos elementos, ¿no? ujú. Es convertirnos en esos elementos. ¿Y cómo es eso? Uno debe empezar primero sabiendo encontrar un centro, es decir, uno debe de saber concentrarse. La meditación puede ser un gran primer inicio, que uno sepa saber enfocar la atención en un punto concreto. Si uno no puede enfocar la atención en un punto concreto, nunca camine al siguiente escalón, que se quede ahí hasta que lo logre. Eso es muy importante saber, poner toda la atención, toda tu existencia en un punto concreto, sin que divagues y te lleve de un lugar a otro. Eso es fundamental. Uno también necesita resolver todo lo que tenga en su vida emocional, en sus cargas de su historia personal. ¿Por qué? Porque si no siempre van a hacer ruido, van a hacer interferencia con nuestra conexión, porque las conexiones tienen que ser puras, no se tienen que tratar de nosotros. Eh, Tú, por ejemplo, si bien recuerdo, tú eres 4 no. Ujú. Bueno, espiritualmente tú debes de trabajar desde 4 no, no como Diana. Diana es el personaje, es la historia, es la ilusión.
Esto es algo muy importante también. Cuando mezclamos el entendimiento de psicología con la espiritualidad, la primera pregunta que yo hago es, ¿qué psicología? Porque la psicología se trata del estudio de mental, emocional del ser humano, pero ¿de qué ser humano? ¿De un ser humano occidental? Entonces hay que partir de ahí. Si te fijas, mi hermana, aquí se acostumbraba que tu nombre fuera tu día de nacimiento. Desde ahí puedes ver cómo entendían al yo. El yo está fundido con el cosmos. Para que yo sea ocho vientos, para que tú seas cuatro, no. Necesita existir la sagrada cuenta ritual. Necesita existir todo el engranaje del cosmos. Entonces el yo está conectado a la naturaleza, a los ciclos agrícolas, está conectado a la gestación del ser humano, está conectado al cielo. Eso es un entendimiento del yo que no tiene Occidente. En Occidente, Ujú, si eras, si tu familia hacía zapatos, eres zapatero. ujú, Ajá. Tu nombre depende, está muy enfocado a la historia personal. El yo es un entendimiento distinto, el yo occidental del yo mesoamericano. Por eso hay muchas cuatro no, muchos cuatro no, actuales y antes. Han habido y hay y habrá muchos ocho vientos. Entonces, empezando por ahí, ese entendimiento. ¿Para qué? Para que tu conexión con los elementos sea pura, sea a partir de una conciencia. Entonces, primero que nada, aprender a utilizar la atención. Yo cuando trabajo, mi forma de enseñar la meditación no es visual, no es tratar de alcanzar una luz o no, 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 no. Es básica. Concéntrate en respirar y que no pierdas el hilo de tu respiración. Estamos entrenando la atención. Así también la neurociencia ha entendido la meditación a partir de la respiración. El OOL maya se mueve con la respiración. Entonces, lo básico para una ceremonia es saber respirar. Para entrar en un estado ritual hay que saber respirar. Y entonces, si ya sabemos respirar, nuestras conexiones con los elementos van a ser distintas. Ya no vamos a buscar conectar con el elemento, vamos a ser el elemento y lo vas a sentir. Entonces tú no estás tratando de subir el fuego, tú estás subiendo. mm. Cuando te das cuenta, te comentó alguien o alguien tomó una foto y el fuego está respondiendo, pero porque tú estás subiendo, tú. Entonces, uno empieza a trabajar así, de esa forma. Otra forma, entenderse desde la naturaleza, entenderse en primera persona. Eso es muy importante. ¿Qué quieres decir con primera persona? Sí. El entendimiento occidental nos hace pensar que el mundo y el universo es inmenso y nosotros somos una pequeñita cosita de nada. Hay que voltearlo. Nosotros somos el centro. Por eso que te digo, nosotros somos esa montaña sagrada, ese árbol cósmico. Y el universo es en primera persona, es un plano de naturaleza y una cúpula celeste, una jícara. Lo que pasa es que aquí podemos intentar a compartir esa imagen, digamos, si nos Ah, funciona. claro. Mm, Em, Es ok, ahí. ya. Bien. Bueno, fíjate, esa imagen, mi hermano. Muchas culturas en Mesoamérica y también fuera de Mesoamérica han entendido así el cosmos. ¿Por qué? Porque el hombre, el ser humano más bien, es esa pirámide al Ujú. centro. Cuando hablamos de un universo en primera persona es porque en realidad todos estamos generando esa simulación
En teotecnia yo le llamo una realidad virtual biológica. Todo se está generando electroquímicamente en nuestro cuerpo. Todo. En ese entendimiento, cuando tú te entiendes en primera persona, estás entendiendo que tú eres ese cielo, que el cielo es un enorme fractal en movimiento, es un fractal macro, pero también eres la tierra, que es un fractal micro. Entonces tú estás fundido en el ambiente. Cuando tú estudias esa imagen, mi hermana, ahí también se ve nuestro rostro. Tienes el cinturón celeste, es la jícara celeste, es el cráneo. Ahí tienes al sol y la luna, son nuestros ojos. Un ojo corresponde al sol, un ojo corresponde a la luna, un ojo corresponde a la vida, un ojo corresponde a la muerte. Ahí donde está el juego de pelota, son nuestras quijadas. Y ahí donde está la pirámide es nuestra nariz. Es la entrada del aire. Por eso el aire está relacionado con Kukulcán y con el Quetzalcóatl. El aire, el Ik, es ese aliento cósmico de vida. Es el Ol, la energía vital. Es lo que siempre está vivo. Entonces, eso es lo que está ahí representado. Si ves en la otra imagen, en la de donde se ve el cráneo, Ujú, ahí, ahí en vez de la pirámide, porque la pirámide representa la montaña sagrada, lo que ujú, llamamos pirámide. Aquí se les llama monte, o sea, pero la imagen anterior, el templo de Kukulcán, representaba la montaña sagrada. Aquí en esta imagen está el árbol cósmico, también al centro, ¿no? Igual con ese cinturón celeste que es fijo. Cuando tú observas tu realidad de primera persona, te das cuenta que lo que se mueve es el cielo. Entonces uno se tiene que quitar de la cabeza el helocentrismo, porque tiene que entender este tipo de conocimiento metafísico, espiritual, perceptual. Aquí ves las fauces del inframundo de forma más clara. ujú. Hay otra imagen igual, pero sin el cráneo, para que se pueda ver la parte del universo maya. Yeah. Ahí ve las fases del inframundo, las fauces, son Ajá, nuestra quijada. Y si ajá. te fijas, todo está adentro de la jícara celeste, de esa cúpula. Lo que rodea los cuatro rubos de los colores es agua, es un agua primigenia. Y si eso lo complementamos con el estudio científico de nuestros ancestros mexicas y mayas que estudiaron de forma médica al ser humano, aquí no había una moralidad que impidiera abrir al cuerpo. Ujú, Entonces entendieron el cerebro, entendieron el sistema nervioso, los órganos. Y cuando tú abres y ves el cerebro está rodado de agua. Entonces es una forma ritual, metafísica, de entender cómo todo está sucediendo desde este árbol. Porque también el cerebro parece un árbol.
Y aquí no tenemos todo ese sistema nervioso, pero las raíces del árbol están en todo nuestro cuerpo. No es un cerebrocentrismo, sino que todo el cuerpo es el árbol. Estamos enraizados a la realidad. La realidad se crea gracias a nuestros sentidos. Ese es, eso es cuando yo me refiero a entender la realidad en primera persona, es que nos entendamos así, Ujú. que somos los generadores de la simulación, de esa realidad virtual biológica. Si los ancestros entendieran hoy conceptos de computación, sabrían muy bien a qué se refieren. No tenían las analogías informáticas, pero sí las partes filosóficas. Sabían cómo se construye por los sentidos nuestra realidad. Entonces, uno hay que entenderse así, en primera persona, conectado, para empezar a trabajar los elementos, para conectar con ellos. Ya. Y esta imagen que compartiste de este árbol, Ah, ese, jícaras y jícara celeste. así es, esas son las jícaras. Entonces, Eh, eso está relacionado. O sea, dices que el sí, porque cráneo es una le jícara. llamamos, le llamamos jícara celeste, si te das cuenta. Ajá. Permíteme, esto es una jícara, esto es un cráneo. Ah, ya. Esta es la analogía. Esta sale en el Popol Vuh. La cabeza de Hunhunapú se vuelve parte de un árbol de jícaras. Y eso lo cortan así en la mitad para crear como tazas para beber, ¿no? Así es. Ah, porque yo buscaba la palabra en inglés y no la encontraba. En inglés es gourd, pero en ¿Cómo? español como G-O-A-R-D, gourd. Ok, De ahí toman el yerba mate o la guayusa que yo traigo de Ecuador. En el Amazonas lo toman de esas semillas. ok. Pero No, creo que es como un término mexicano o de Mesoamérica, mexicana. jícara. Sí, en maya se llama luch. Se usa para todos los rituales, está presente. Siempre en un altar, que también te mandé una foto de un altar, de Sí, la última primicia del año pasado que tuve. ya. ¿Es esa foto? Ahí está. Ahí están, sí. Ya Si los te veo. fijas ahí, ahí nada más se ve la jícara principal con sacá, que es la bebida que tiene ahí blanca. ¿Mm? Pero hay 13 jícaras con sacá como ofrenda. ¿Mm? También la cruz que está ahí surge de una jícara, porque esa cruz no significa la cruz cristiana, esa cruz es el árbol cósmico, de la ceiba. Ujú. Por eso surge de una jícara, representa ese centro. La jícara está presente en todos los rituales, desde para ofrendar como para compartir bebidas ceremoniales, rituales también. Entonces eso representa la jícara celeste. Una jícara celeste es la forma simbólica de llamarle a nuestro cráneo y a la cúpula del cielo también, Mm. de forma también en esta simulación viva. Y la concha, ¿se dice allá? Concha, Le llamamos caracola, caracola. Eh, lo usan como también como invocación, ¿sí? así es. Ujú. Ajá. Sí, para abrir y para cerrar la ceremonia. Ya. En el libro, tu maestro te enseña sobre los tres patrones del cuerpo, que son el área del hígado, intestino, el corazón y el cerebro.
y cada uno de ellos lleva su propia conciencia que uno debe mantener en equilibrio. Entonces ahí se describe que cada uno pertenece a una deidad, divinidad, que el cerebro es el 13 corazón del cielo. Ujú. Avísame si lo digo bien. Oshlan Hutiku, Oxlahuntiku. Oshla ¿ya? Y dentro del cráneo está toda la jícara celeste, como explicaste ahí con las imágenes. Y el corazón es Hunaku, Ujú. sí, La de intestinos, hígado, es el bolonticú. Volóntico, que es el Ujú. corazón de la tierra. Así es. Y ya, ¿cómo fuiste o sigues, cómo fuiste o sigues siendo instructor de yoga? Si crees que estos principios orientales del yoga son de alguna forma relativos en términos de cómo mantener estas conciencias del cuerpo en equilibrio. Sí, sí, en especial la que le toca al bolonticú. Ujú. Ya. Actualmente yo ya no practico yoga como tal. Desde, bueno, en el libro, ahí también lo menciono. Sin embargo, sí practico estiramientos. Es muy importante estirarnos, muy importante. Los animales nos lo enseñan, siempre estirarnos. Y si alguien practica yoga, yo recomiendo que se enfoquen mucho en asanas o estiramientos que trabajen el nervio vago y trabajen intestinos. En nuestra cultura hubo una especie de yoga que se perdió en la conquista. Tenemos la evidencia plástica, figuras de que les llaman acróbatas, pero en el nombre mexica se llaman teoquiquixli, que significa los que mueven el teot por el cuerpo. Entonces ese nombre nos lleva, o al menos me lleva, a ver que no era una acrobacia sin ceremonia, sin ritual, porque están moviendo teot, están moviendo energía vital. Entonces era algo más cercano a lo que conocemos como yoga. También lo practicaron los mayas. Como tal, eso no sobrevivió. Hay quienes hablan en la actualidad de un yoga maya o un yoga tolteca. Bueno, eso no sobrevivió. Eso es alguien que lo trabajó posteriormente, pero no hay un estudio que nos conecte a los orígenes o un códice que nos diga cuáles son las posturas y la respiración. No hay algo puro. Entonces, a mí en lo personal, si alguien se trabaja con yoga, muy bien, y que se enfoque a la parte del intestino, del nervio vago. También la salud de la columna vertebral es muy importante, porque en esta condición la columna vertebral está conectada con el camino de Vulcán, el camino del Quetzalcóatl, que nos lleva desde el inframundo, nuestro coxis, hasta nuestro cielo. Entonces, ese fuego serpentino también se trabaja en lo maya. Ujú. Sí, eso me pareció tan interesante que en yoga es que el Kundalini. Así es. Ajá. Ujú, Son cosas muy, muy, muy parecidas, ujú, pero como no sobrevivió algo así puro, el yoga tiene muy buena metodología para su enseñanza y su práctica, para que ujú, uno no se lastime, para que... Entonces, en ese sentido, lo único que yo recomendaría es que cuando uno practica yoga, practica la parte física, pero también la filosófica. ujú. Si uno va a usar yoga aquí, nada más necesita lo físico. La parte filosófica debe ser de esta cosmovisión. Eso sería lo único. Y hoy dices que ya no practicas tanto, bueno, ya no eres instructor de yoga tampoco. No, hace mucho que no.
Ah, ya. Pero sigues practicando estrechamientos básicos, Ujú. más de Sí. eso y el Muay Thai. ¿Haces algún otro ejercicio que mantiene tu cuerpo en equilibrio? Mm, prácticamente hago nada más el estiramiento, el entrenamiento de Muay Thai y hace unos cuantos años conocí las pesas rusas y me gustaron mucho las pesas rusas. ¿Qué es eso? Eh, Se llaman en inglés kettlebells. Ah, sí, sí. Sí, yo les uso también. Ajá. Ujú, Entonces, ese tipo yo no voy a gimnasio ni nada. Lo que pueda practicar yo por mi cuenta es lo que me gusta. ujú, Saltar la cuerda me gusta mucho. sí, Ajá. Entonces, sí, es parte también de tener nuestro cuerpo sano, fuerte, de que, sí. de que nos trabajemos en nuestros cuatro cuerpos. Ujú. Ya lo mencionaste hace un rato, pero tú hablas tanto del concepto de formar un rostro y un corazón. ¿Puedes compartirnos algo básico generalmente para que la gente pueda entender qué significa eso? Ok. Esto viene de la enseñanza mexica. ¿M? En sus escuelas, donde se formaba a las personas, se buscaba el desarrollo del rostro y corazón. En náhuatl es Iristri Inyolot, el rostro, el corazón. Se puede traducir esto como nuestro carácter, nuestra personalidad. Entonces, cuando yo hablo de formarnos un rostro y un corazón, es que nosotros, antes que cualquier cosa, sepamos saber quiénes somos y a dónde vamos. Por eso una parte importante de este libro es enfocarnos en cómo, antes de la semilla del conocimiento, formar el carácter. Si uno no tiene un carácter, un rostro, un corazón, si uno no tiene esto y entra al mundo espiritual, se lo va a llevar el viento por todos lados. Es decir, tener como un carácter bien definido y fuerte. Exactamente. Y un carácter más como lo comprenden ustedes, porque muchas veces en el español se confunde temperamento con carácter y decimos, ah, es que ese tiene muy mal carácter. Ujú, ujú, Y no, ahí estamos hablando de su temperamento. Su temperamento es muy malo, ujú. sí, muy irritable. ¿Sí? El carácter se construye. El carácter es cuando nuestra personalidad ha logrado un equilibrio, cuando nuestra personalidad ha logrado un sano desarrollo, cuando ya sabemos quiénes somos, cuando ya sabemos para qué somos útiles, hacia dónde vamos, ahí ya tenemos un carácter. Entonces, en ese sentido es esta formación. Y esto es básico, la espiritualidad mesoamericana no va nada más hacia la parte folclórica de, del chamanismo. No, va a una construcción del ser humano, que es la parte que yo quiero mostrar de su psicología. A mí me interesa más que vean la parte psicológica del enriquecimiento de la persona que la parte chamánica. De hecho, hubo un ofrecimiento de una editorial en México que yo personalmente me gustaba mucho, tenía muchas ganas de que me publicaran. Y su ofrecimiento finalmente fue que publicaban el libro, pero si me centraba más en la parte mística maya que en la parte de la construcción de la personalidad. Y yo dije, no, no puedo aceptar eso. Yo no quiero vender misticismo maya, ¿no? Yo quiero que vean cómo aquí hay una forma de sanarnos, de encontrarnos a nosotros mismos. Todo el Porque mundo habla. por tu mismo ejemplo, que es lo que me parece lo más hermoso del libro. Exactamente, yo quería compartir un proceso de ingeniería interna, que es como yo le llamo a mis terapias, les llamo ingeniería interna. Ujú. Y, y pues qué mejor que compartir el propio. ¿No?
No podía utilizar el de nadie más. Entonces, utilizar el propio y cómo se mezcla la parte espiritual, pero también el desarrollo de una persona. Entonces, esa parte es muy valiosa. Ujú. Cuando, si te fijas, hermana, todo el mundo reconoce el conócete a ti mismo griego. Aquí teníamos el shimishimati, que significa lo mismo, conócete a ti El mismo. griego es Temet Noshe. ¿Mm? ¿Y el maya es cuál? Es náhuatl, shimishimati. Ah, Shimishimati. Es lo que Tezcatlipoca le dice al Quetzalcóatl. Le dice shimishimati, conócete a ti mismo, mira que eres de carne. ¿Mm? Quítate tu máscara de divinidad y mira que eres de carne. Porque aquí el animal se hace hombre, se hace ser humano y el ser humano se endiosa. Nosotros nos volvemos las potencias. Eso significa, por ejemplo, Teotihuacán. Es donde el ser humano se convierte en sol. Nos volvemos un sol de nuestra realidad. Eso significa la palabra Teotihuacán. Ujú. Mm. Se lo traducen como donde el hombre se vuelve Dios, pero no, es donde el ser humano se vuelve sol, se vuelve un sol. ¿Por qué? Porque esa es la enseñanza quetzalcoatleana que está en Tula, que su nombre es Tolán. Tula, Teotihuacán, Chichen Itzá, representan lo mismo, representan el camino que debe llevar un ser humano para iluminarse en un sol. Entonces todos nos entendemos a nosotros mismos como aliados del sol en una lucha cósmica. Todos encontramos un propósito dentro de en nuestra realidad. Todos nos damos un lugar en el cosmos. Nuestra existencia tiene un sentido, no de a gratis, un sentido que nosotros le damos. Nosotros damos el sentido porque somos creadores, pero hasta donde nuestra voluntad nos lo permite. Si nuestra voluntad no se materializa, estamos muertos o estamos locos. Esa es la parte de formar el corazón. Ujú. Cuando el loco empieza a materializar sus locuras, ya no es un loco. ¿Qué es? Ujú. Así es. Entonces, esa es la parte importante de trabajar nuestro rostro y nuestro corazón, Ujú. encontrarnos a nosotros mismos. Hermoso, gracias. En tu libro hablas un poco de tu familia, pero no mucho, por curiosidad. Ellos, ¿cómo ve tu familia todo esto, tu camino? Bueno, antes de eso, ellos nacieron en una fe, me imagino, un sistema espiritual, catolicismo, algo así. Bueno, vengo de una familia católica, pero no practicante. Ya. Nunca fue una práctica, era aquí en México, gran mayoría nace católico, pero no todo el mundo es un practicante. Entonces, este es el origen de una idea religiosa, era el catolicismo. Ujú. Y, y ellos cuando vos me imagino que compartes algunas cosas con ellos o tal vez en el comienzo de tu camino, ellos cómo lo reciben. Al principio, yo creo como mucha gente, yo estaba perdiendo mucha energía en querer salvar, en querer enseñar, en querer probar y demostrar, hasta que mi mismo conocimiento y camino me llevaron a entregar a toda mi familia a un fuego sagrado para dejar de cargarlos. A partir de ese momento, mis pasos, mis obras, tal vez mi coherencia, ha hecho que vayan reconociendo también
mi propio camino. Eh, Han sido personas que siempre me han escuchado. Sin embargo, creo que solamente mi hermana, que hablo de ella en el libro, es una persona que siempre creyó en mí. Porque si yo mismo algún día dudé de mi sanidad mental, mi familia yo creo que también. Entonces, en ese sentido, la materialización de mi camino creo que es lo que ha hablado por mí ante mi familia. Eso es como lo veo. Y ahora también se han acercado también a esta comunidad. Mm. Yo soy, yo soy esposo y soy padre. Ujú. Entonces, en mi manifestación espiritual, en mi religiosidad, está incluida mi familia. En las ceremonias del movimiento del sol que nos lleva por estaciones, participa mi familia, participa mi esposa, participa mi hija. Por voluntad de ellos. Claro, Ujú. sí, totalmente. Porque es parte esto tiene que ser comunitario. Y entonces ya mis padres, mis hermanos, también se acercan. Así es. Ya. Ay, pero hermoso, porque estás compartiendo con ellos a donde quieran llegar ellos. Así es, claro. Al final así tiene que ser Mm. con toda persona. Mm. No se puede, no se puede obligar a nadie, Claro, no se puede enseñar a quien no quiere aprender, no se puede enseñar a quien no pide aprender, no se puede ayudar a quien no pide ayuda. exacto. Em, Hace un rato mencionaste algo como esposa de Don Bartolomé y ellos trabajan juntos. Mm. Es parte de como la tradición de que un ajmen se case con una, ¿cómo se llaman? En término maya, Bueno, la mujer, la mujer Agmen se le llama Ishmen, Ishman. ujú, como el Nahual Ish, Ujú, pero Men, que significa la poseedora de conocimiento, la que ujú, sabe. ujú. Sin embargo, es distinto, porque una Ishmen es otro camino, es una sacerdotisa, ¿no? En lo maya peninsular, la Ishmen se debe dedicar por completo al conocimiento, no puede tener hijos. Mm. La esposa del sacerdote es una eh, curandera, es una partera, ¿sí? ¿Cómo le llaman? Es una dula, es una herbolaria, conoce la medicina, pero tiene una función especial como el complemento femenino del acmen, Y siempre es pero así. en el ritual peninsular, sí. Ujú. Mm, Porque tienes que complementarte con ella para tu ceremonia, para todo. Por mm. ejemplo, en un chachac, la mujer y el hombre están separados toda la ceremonia. Nada más cuando se comparte el alimento, que es un almuerzo y una comida y el cierre, se juntan. Pero toda la ceremonia, las mujeres están trabajando con las mujeres y los hombres están trabajando con los hombres. Y ahí la esposa del Acmen es la que tiene la guía de ese grupo de mujeres. Ya. Sí, es similar aquí bueno, en la cultura norteamericana, el Lakota, el Ignipi, todo eso aquí es igual.
pero también los que riegan en los, ¿cómo se dice? Lodges, nipi, los que Ok. riegan en el agua, Mm, es, no es tan como tiene que ser así, pero es como sugerido que el que está regando esté ahí su mujer mm, y que hay los hombres en un lado, las mujeres en el otro lado. Entonces, mi pregunta es, ¿Liz se está involucrando en esto contigo? curiosa tu pregunta. Sí, Sí, ella, ella tiene su camino espiritual y su conexión principalmente es con la esposa. Ella le ha enseñado medicinas para la mujer, plantas esposa para... de Don Bartolomé. Así es. Ya. Pero no por el simple hecho de ser mi esposa, sino porque ha tenido sus sueños, ha tenido cosas y entonces ya se le puede enseñar. Ah, es como que le entró el camino después del tuyo. Claro, tuvo que tener su sacudida. Oh, Ajá. Eso es un camino de sacrificio, mi hermana, a veces de dolor, ¿m? Pero entonces vemos que son pruebas del camino espiritual. Y ahí es cuando se empieza a abrir la medicina, porque uno primero tiene que sanarse a sí mismo, así aprende. En esa muerte empiezas a aprender. mm, Entonces, sí, ella está en ese camino, tiene, tiene mucha conexión con la parte de la sobada de los embarazos, las plantas que son buenas para las hormonas de la mujer, ujú, todas estas cuestiones las ha ido aprendiendo. La forma de llevar las ceremonias desde la parte femenina también. Entonces, sí, al final necesitas una mujer que entienda cómo vives, porque también lo vive ella. ujú, Y claro. tenemos que tener la coordinación para enseñar a nuestros hijos también. Tu hijo, ¿cómo se llama tu hijo? Es una hija, se llama Sabina. Hija Sabina, hermoso. Ella participa con ustedes en las ceremonias, o sea, ella está criada en este mundo, sí. Ella está criada en este mundo, por fortuna, desde nacimiento. Ujú. Convive con la naturaleza, está conectada con la naturaleza, con las ceremonias. Está chiquita, tiene 5 años, va a cumplir 6 años, Mm, pero ha sido su vida. Esta es su espiritualidad desde que nació. Lleva qué el hermoso. calendario. ¿Y eso de nuevo? La última cosa que dijiste, no Que hables. lleva el calendario. Ah, ella lleva el calendario. Ujú. Wow, Sí, qué hermoso. se le va formando, se le va educando en la cosmovisión. Ya. Una de las últimas cosas que vi que publicaste y me encantó porque siento que es como una gran parte de tu filosofía y lo que vas aprendiendo. Em, Dices, la espiritualidad de la tierra que renace en esta nueva cuenta nos lleva a comprender que somos espíritu, cuerpo y naturaleza. Pero eso no es dogma, es sagrada ciencia. Si podemos como analizarlo, ¿ya? Entonces, cuando dices la espiritualidad de la tierra, ¿qué quiere decir eso? En términos simples. Eh, la espiritualidad de la tierra, mi hermana, es lo que nos toca a nosotros como seres humanos, sin importar si somos indígenas, si no somos indígenas, si naciste en Texas, si nací en Yucatán, si soy colombiano, no importa, eres ser humano, ok, Ujú, tienes derecho a conocer la espiritualidad de la tierra, porque de ahí vienes. Es como si le quitaras los lenguajes y estudiaras los fondos. ya. Y cuando dices somos espíritu, cuerpo y naturaleza,
¿Cómo hacemos la distinción entre cuerpo y naturaleza? Nuestro cuerpo es la naturaleza también, ¿no? Ujú. Ahí lo que trato de decir es que somos esas tres cosas al mismo tiempo. Esas tres cosas son válidas. No somos un espíritu que está de camino en un cuerpo, como algunas filosofías así lo ven. Ujú, Nuestro cuerpo no es un envase, no es un vehículo, no. Nuestro cuerpo es el cosmos. El, el universo existe en presente, nada más. Ese presente, este ahora, mi hermana, siempre está vivo y siempre está en tu cuerpo. Energía y materia no se pelean entre sí, ambas son eternas. Nos inclinamos mucho a que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, pero se nos olvida que también ahí está la materia, tanto la energía como la materia no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Entonces, ahí nosotros al mismo tiempo somos materia, somos energía, somos espíritu, somos carne, estamos en el cuerpo y este cuerpo está fundido en la naturaleza. Somos, ahora le llaman holobionte, Ondobionte. ¿ah? Pero los ancestros ya lo sabían. Nos componemos de todo lo que está vivo, estamos fundidos en todo. Dentro de nosotros hay un microcosmos, nuestra microbiota intestinal, porque hay otras microbiotas, pero la microbiota intestinal nos conecta con la tierra en la que vivimos, nos conecta con la profundidad de las raíces de hongos, de plantas, de árboles, y no nada más de una forma espiritual, no nada más filosófica o metafísicamente, ya podemos comprobar eso, ya podemos comprobar esa conexión. Tu cuerpo cambia cuando tus pies descalzos tocan la tierra. Ujú. Metabólicamente, electromagnéticamente cambia. ¿Por qué? Porque estás conectado. Somos de aquí. Eso también nos va llevando. Esa es la espiritualidad de la tierra. Mm. Entendernos que, ok, esta es la realidad, está en mí. Soy una hija de la tierra y del sol. Soy ese centro de este cosmos. Soy el aire que respiro. No, no es curiosidad ni coincidencia que te conecta con los árboles en un bucle de oxígeno y dióxido de carbono. No es coincidencia cómo tus raíces del cuerpo se parecen al rayo o a la raíz de la tierra. Somos el patrón. Estamos aquí. Entonces, ahí es lo que me refiero con que somos espíritu, cuerpo y naturaleza. Somos las tres válidas al mismo tiempo. Ya, perfecto. ¿Y qué significa para ti la ciencia sagrada y cómo la conectas en el contexto de la filosofía en la que hablas? La primera vez que yo escuché el término sagrada ciencia fue por mi maestro Bartolomé, Ya. porque él así le llama. Desconozco si todos los Agmen así lo llaman, pero él así le llama al conocimiento, a la sabiduría, la sagrada ciencia. Porque esta espiritualidad, te repito, no es dogmática, no es creer por creer. La puedes encontrar en el estudio de la naturaleza, en el estudio del movimiento del cielo, en el estudio de la germinación del maíz, de los árboles, en el estudio del cambio de las estaciones, en el estudio de tu propio cuerpo, de sus movimientos. Así puedes ir palpando la espiritualidad. Por eso es una sagrada ciencia, porque la puedes estudiar. La experimentas en primera persona. Mm. En primera persona es donde experimentas tu espiritualidad. Entonces,
A eso me refiero con que es una sagrada ciencia. Ya, en términos de las ciencias, digamos, física moderna, porque ya lo has dicho un poco, pero puedes describir un poco más de correlaciones o puentes que has encontrado en tu camino en esta ciencia ancestral, ciencia sagrada y las ciencias modernas de ahora. Ujú. Bueno, eh, de esta respuesta se trata teotecnia. Ujú. Ujú, Por eso es que es el puente. Teotecnia empieza con neurociencia, empieza con física, empieza con psicología para llevarte a la filosofía del Semanáhuac. ujú, Entonces empiezas a hacer las conexiones, dices, ah, ok, ya entendí, ya entiendo. De eso se trata Teotecnia, para darte un entendimiento. Ahorita, con el despertar de este entendimiento de que vivimos en una simulación, pues claro que vivimos en una simulación, pero no necesitamos un computador externo de otra civilización. Nuestro cuerpo nos está generando una simulación. Nuestro sistema nervioso nos está generando una simulación. Ahí vivimos dentro de una simulación. Lo que existe visualmente es lo que proyecta nuestra retina, lo que está aquí. Lo demás existe, pero no visualmente. Entonces ahí estamos hablando de psicofísica, de cómo la psicología sensorial, perceptual, generan escenarios físicos. Y podemos entonces empezar a entrar a física y física cuántica. Aquí, lo que cuando hablo en el libro de la oscuridad de la realidad, quiere decir que la realidad tiene una parte que no vemos. Nosotros vemos, pero nuestra espalda no existe. Es como cuando jugamos un juego de video, nada más existe lo que está en la pantalla. ujú, Aunque el mundo sea más grande, existe en código, pero no existe en la pantalla. Así nuestra realidad. Existe en código, pero hay una parte que solo existe en la pantalla, en el universo en primera persona. ujú, En nuestro entendimiento, cuando hablamos de la montaña sagrada tiene tres niveles y el primer nivel nos lleva al inframundo, es la cueva. En la cueva de la montaña sagrada están las semillas, corazón de todas las cosas. Si yo quiero trabajar la sanación de alguien, tengo que ir a buscarla ahí, porque ahí existe en potencia. Y eso suena mucho a física cuántica, donde todo está existiendo en potencia hasta que se colapsa el átomo. Mientras, el, el, mientras la luz, por ejemplo, no colapsa en molécula, en forma visible, solo es una onda de probabilidad. Y la onda de probabilidad es nada. Esto viene complementado en teotecnia para que vayas deshaciendo tu realidad desde evidencias actuales, para que cuando deshaces esa realidad, entonces la filosofía de Anáhuac te da el entendimiento de cómo empezar a construirla ujú. desde la primera persona. Entonces, esas son partes. Y también podemos entrar entonces en neurociencia, porque también vivimos dentro de una burbuja perceptual. Por eso es que si nos cambia la química del cuerpo, nos puede cambiar la percepción de la realidad, Mm, claro. nos puede cambiar nuestra personalidad. Entonces, esas son las partes que podemos llamar científicas para también empezar a comprender esta versión, esta cosmovisión, este entendimiento de la realidad.